Hola a todos y todas, esperando que estén siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y del gobierno de la República. Quedándose en casa, les damos la bienvenida a nuestra 11ª transmisión del programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales acontecimientos y fenómenos que acontecen en el panorama internacional. Les acompañamos Percy Rodríguez y quien les habla, Gerald Solano. Dadas las condiciones de esta crisis, nos habíamos tomado un tiempo para buscar la manera de nuevamente estar en contacto con ustedes. Por el momento, el programa será pregrabado y transmitido en nuestro horario habitual y estaremos contestando las preguntas que surjan a todas sus inquietudes por medio de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios en Facebook, por lo que les invitamos a seguir con nosotros. ¿Qué tal, amigos y amigas? Antes de abordar nuestro tema de fondo, que hoy será el coronavirus y el orden mundial, pasamos ahora a nuestra sección de noticias internacionales. Es hora de tomarle el pulso al acontecer nacional e internacional. En el caso del periódico de El País, nos dice en su titular: España defiende la creación de un fondo europeo para la recuperación económica. Como ustedes saben, la Unión Europea se ha tardado en realidad, me parece. ¿Qué te parece, Gerald? Pero se ha tardado en reaccionar. En un principio, en un primer paso, se ha tardado en reaccionar. Pareciera que la Unión Europea necesita dar los pasos para recuperar la confianza pública de su población. En esta noticia, España lo que está pidiendo es que se cree un fondo de recuperación económica. Hemos escuchado al Banco Central Europeo plantear que ellos van a comenzar a comprar deuda, la deuda de los países de la Unión Europea. Es una medida que posiblemente diversos países en el mundo van a aplicar, pero la Unión Europea, la población de la Unión está pidiendo algo más, un paso más allá en la recuperación, en la inversión social, en la inversión sanitaria. Y bueno, España lo que está planteando es un fondo común, más allá de la compra de la deuda, más allá de la deuda, digamos, de una deuda común europea. España está pidiendo ahora con este titular la recuperación. Y es que efectivamente hoy Reuters nos dice que hay nuevos casos en España y más muertes. Ayer nos estaba informando el periódico El País de España que habían logrado controlar moderadamente, pero parece que está repuntando hoy España con nuevos casos. Sí, por su parte, Sputnik News nos menciona que China adelanta a Estados Unidos y se convierte en líder mundial en solicitudes de patentes. Este es un tema bastante interesante. Recordemos de que tanto Estados Unidos como China han estado en el último tiempo en una guerra comercial y precisamente en algunos intercambios a nivel de discurso político en términos comerciales. Y esta noticia, digamos, llama la atención precisamente porque la organización precisa que al cierre del 2019, China presentó más de 58.990 solicitudes a través del sistema del Tratado de Cooperación en materia de patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, que por su parte los Estados Unidos presentaron 57.840 solicitudes, lo cual hace que China ocupe el primer lugar, ¿verdad? O el liderazgo mundial en esta materia que había ocupado los Estados Unidos desde 1978 cuando se crea la OMPI. Sin lugar a dudas, el mundo está en un reacomodo y un replanteamiento, digamos, de fuerzas en diferentes áreas, y el caso de las patentes y propiedad intelectual no es la excepción. Sí, así es. El medio Panam Post titula Coronavirus, la estrategia de China para impulsar un nuevo orden mundial. Creo que es una pregunta de la que estaremos hablando en este día, y además es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Más allá de las teorías de la conspiración, bueno, ¿hasta dónde el tema del coronavirus va a impulsar a China hacia una potencia mundial? ¿Será así? Bueno, de eso estaremos hablando.
Por su parte, The New York Times titula Coronavirus, Boris Johnson y cambio climático. Definitivamente tres elementos que tendremos que abordar y tomarles el pulso. Por su parte, el coronavirus ha venido a replantearnos prácticamente la forma en que nosotros hemos estado viviendo, la forma en que consumimos, la forma en que interactuamos como sociedad. Y precisamente se hace mención en esta noticia el caso de Boris Johnson, quien originalmente estaba un poco más escéptico con respecto a tomar algunas medidas como sus contrapartes europeas y que hoy lamentablemente han informado medios se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos. Pero precisamente y antes de iniciar ese programa conversaba con Percy y le decía que esta crisis nos tiene, digamos, o nos presenta dos caras de una moneda. En una primera cara, toda una crisis de salud con impactos políticos y económicos, pero otra cara referente al tema ambiental. Y ahí es donde vemos un poco la línea en esta noticia, hablando sobre el impacto que está teniendo este aislamiento físico y social que está teniendo el mundo en beneficio del medio ambiente. Sí, por su parte, el país también tiene una noticia que se titula La nueva mutación de Hezbollah, un ejército contra el virus. Como ustedes saben, Hezbollah ha sido una organización que opera en Líbano, ha sido catalogada como una institución terrorista que ha recibido incluso fondos de Irán y de otros países y ha contribuido, digamos, con el terrorismo. Bueno, la noticia lo que nos indica es que el partido de milicia chií está desplegando un ejército de 25,000 voluntarios, en esta vez volcado al apoyo del tema del coronavirus. Y bueno, han alquilado varios hospitales privados, 4 en total, de manera que la milicia chií libanés estará ayudando con el tema del coronavirus en Líbano. Vemos entonces hasta las organizaciones terroristas pues han sido tocadas, pues obviamente han volcado sus esfuerzos contra el coronavirus. Por su parte, El Mundo de España señala o nos incorpora entre sus medios una entrevista que se le realiza a Josep Borrell, quien es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y precisamente señala la importancia de que la Unión Europea requiere de un plan económico, dice él, para ahora mismo. Y dentro de las preguntas que se le señalan, hay una interesante y una respuesta también bastante interesante, y es que menciona que Europa, le preguntan si Europa está más desunida hoy que hace 6 meses. Y Josep Borrell señala que han vuelto a aparecer las mismas divisiones que algunos vivimos hace 11 años cuando estalló la crisis del euro. Dice que para él todo le suena como un tipo de déjà vu, que ese debate sobre si la respuesta tiene que ser de cada miembro o tiene que ser una respuesta conjunta, inevitablemente debe ser abordada a la brevedad por la Unión Europea. Lo que se está discutiendo ahora en Europa, dice él, son soluciones que han venido siendo nacionales, pero que dentro de la dinámica de la Unión Europea podríamos entonces estar viendo precisamente una gran crisis de la Unión Europea en términos, digamos, de poder avanzar. Así que los invitamos a también darle seguimiento a esta noticia y que junto con nosotros puedan llevarles el pulso. Sí, el periódico El Universal de México publica: empresarios de Grupo México respaldan medidas, están dispuestos a ayudar a López Obrador. Y el tema de cómo México ha tratado el tema, digamos, el coronavirus, ha sido un tema que está en los medios internacionales. Ayer este mismo medio publicaba la noticia de que había gran preocupación en digamos, el abordaje fiscal que el presidente mexicano estaba realizando, y en donde los empresarios, a pesar de estar dispuestos a apoyar, sentía que el presidente no los tomaba en cuenta. Pero de eso podemos hablar hoy en nuestro programa. Por su parte, varios medios nacionales han titulado o han, digamos, resaltado
Una noticia que me parece, Percy, que es importante señalar, y es que la Organización Mundial de la Salud acoge la propuesta de Costa Rica para el combate a COVID y que está en finalización de detalles. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, ha anunciado el lunes que la propuesta formulada por Costa Rica para crear un repositorio que facilite el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del COVID-19 está en proceso de finalizar los detalles. Y aquí, digamos, me parece importante, Percy, que vamos a abordarlo ahora más adelante, cómo nuestro país, siendo un país, digamos, pequeño, siendo un país, ¿verdad?, con recursos bastante, digamos, limitados, con una crisis fiscal importante, hemos ido tomando algunas decisiones y algunas medidas que incluso están siendo reconocidas a nivel, digamos, internacional, lo cual, ¿verdad?, refleja de alguna forma que el país está haciéndolo de una buena manera. Mira, y una noticia relacionada con lo que acabas de decir, el semanario Universidad dice, Instituto Cloromiro Picado de la UCR maneja 3 opciones para tratar el COVID-19. Bueno, ha sido noticia en Costa Rica que este instituto que se fundó siguiendo la tradición de don Clorito o don Cloromiro, cualquiera de los dos, se le llamaba don Clorito Picado, la tradición que él crió, cuál fue pues la invención de sueros antiofídicos a partir de su experimentación con los venenos de serpientes. Bueno, parece que el Instituto Cloromiro Picado es uno de los que en el mundo tienen las capacidades de los pocos en el mundo para poder generar una vacuna contra la pandemia. Bueno, y finalmente, Delfino CR señala que un incendio forestal cerca de Chernobyl deja radiación 16 veces superior a lo normal. Una noticia que definitivamente tendremos que seguirle el pulso y que estaremos comentando en próximos programas. Así que les agradecemos por continuar con nosotros, llevando el pulso a estos acontecimientos globales, y ahora damos inicio a nuestra sección, del personaje del día, el cual hemos dedicado al doctor Víctor Herrán, que en particular tuvo una participación importante en el manejo y controlación de epidemias en nuestro país. Sí, así es. Hoy hemos querido abordar nuestro tema histórico con un inmigrante francés, el doctor Víctor Herrán, que le tocó asistir, sobre todo en Cartago y muy especialmente en el Valle de Ujarrás, asistir a la epidemia de la viruela. Este médico, como ustedes saben, el tema de las epidemias ha sido un tema que ha azotado al mundo siempre. Por ejemplo, se dice que con la llegada de los españoles en México, de 20 millones de habitantes, en unas pocas décadas solo quedó 1 millón de indígenas, es decir, pasaron de 20 a 1 millón por diversos motivos, no solo por las epidemias, pero sí principalmente por ellas. En Costa Rica, por ejemplo, en el siglo XVI, a inicios del siglo XVI, nuestro territorio estaba ocupado por cerca de unos 400,000 nativos, 400,000 indígenas, la mayoría de los cuales se ubicaban en el Pacífico Norte y en el Valle Central. Bueno, muy rápidamente, digamos que la conquista se realiza a partir de 1560, con la llegada de Caballón y luego con Vázquez de Coronado, etcétera. Pero para el tiempo de Pedro Afán de Rivera, en 1569, solo quedaban 120,000 individuos. Es decir, en unos pocos años, en menos de 30 años, pasamos de 400,000 a 120,000. Y para 1611, para 10,000 individuos, principalmente en la disminución por las epidemias también traídas desde Europa. Ahora, en el caso del doctor Herrán, ese doctor tuvo fue el primero que determinó, que trabajó con el tema del mal de Hansen, la llamada lepra, el mal de Hansen en nuestro país. Y en el caso de Ujarrás había sido una reducción indígena en el siglo XVI,
y entre 1686 y 1693 había construido ese templo de Calicanto bellísimo que ustedes tienen, que ustedes pueden observar en el fondo, pero fue un lugar que tuvo que ser abandonado en el siglo XVIII. La población se extinguió por precisamente por las epidemias que pasaron en la zona. Más o menos hacia 1832 se buscó trasladar a Ujarrás a los llanos de Santa Lucía, que es lo que actualmente conocemos como Paraíso, porque la población estaba muriendo por la epidemia de la viruela. Y entonces se llamó al doctor Herrán para que el doctor Herrán ayudara a ver qué era lo que pasaba. Imagínense ustedes que en solo 2 días, decía el doctor Herrán, y el alcalde primero de Paraíso, habían muerto cerca de 12 personas y habían 8 de gravedad en 2 días. En 2 días habían muerto 11 personas y habían 8 de gravedad. Entonces, en el gobierno del jefe de Estado Gallegos, de José Rafael Gallegos, en 1832 se toma la decisión, a partir de incluso de lo que el médico plantea, de hacer un traslado de la ciudad de Ujarrás al centro de Paraíso. O sea, por segunda vez en la historia, Ujarrás queda, si se quiere, despoblado. La primera por las epidemias del siglo XVII y XVIII, y la segunda ya en el siglo XIX, cuando se toma la decisión de pasar la villa de Ujarrás a la villa de Paraíso. Se traslada su ayuntamiento, su iglesia, el cuartel, pero mientras esto se hacía, el primer galerón que se construyó en los llanos de Santa Lucía fue el hospital del doctor Herrán, precisamente para tratar el tema de la viruela. Ese doctor tuvo una interesante experiencia en nuestro país y en Europa a la hora de hablar sobre las epidemias y hablar también sobre nuestra población. Fue una de las primeras personas que publicó allá por 1853 un libro que se llamaba Las 5 Repúblicas de Centroamérica, donde hablaba sobre cada una de los estados en ese momento, ¿no? Ya repúblicas, 1853, y ya repúblicas, que su exportación, su importación, su demografía, qué conocer, qué venir a visitar, y de alguna manera se encariñó mucho con nuestro país, incluso lo llevó a promocionarnos en diversos lugares del mundo. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Definitivamente mucho que tendríamos que abordar precisamente a partir de la situación de crisis que estamos viviendo por el COVID-19, por lo que ahora damos inicio a nuestro tercer bloque y a nuestro tema de fondo, que como ustedes ya les hemos anunciado a través de las redes sociales, es el COVID-19, el coronavirus y el orden mundial. Y aquí, Percy, creo que ya habíamos abordado un poco el tema del coronavirus hace ya algunas semanas atrás, y sin embargo creo que en aquel momento, y probablemente coincidirás conmigo, en aquel momento no visualizaba una situación como la que estamos viviendo. Definitivamente el coronavirus ha venido a convertirse, digamos, en la crisis obviamente de más fuerte y más importante del siglo XXI, pero incluso algunos analistas han señalado que es la crisis, ¿verdad?, sanitaria y económica que, digamos, que de la que igual tengamos realmente, digamos, memoria. E incluso en un discurso dirigido a la nación, lo cual no es muy característico, por la canciller Angela Merkel decía que esta crisis es precisamente un reto igual o incluso podría ser hasta mayor que lo que enfrentó la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo recuerdo ese programa, Gerald, porque nosotros al final estábamos planteando algunos escenarios. Habíamos empezado a decir apenas cómo las acciones de compañías como Volaris, como JetBlue, se habían venido al suelo, ¿verdad? En ese momento apenas rondaban el 16, 17%. Incluso en aquel momento que hicimos el programa, la OMS no había declarado que esto fuera una pandemia.
había advertido que nos preparáramos para ella, pero no la había declarado como tal. Incluso en ese momento, en esos escenarios que nosotros hicimos, no sé si te acordás, hablábamos de un primer escenario en donde la crisis se reducía únicamente a Wuhan. Es decir, una crisis donde no salía de China y China se recuperaba en cuestión de un cuatrimestre, un semestre. No veíamos que la crisis en China fuera a durar mucho. También hablábamos de un segundo escenario en donde la situación, digamos, se complicaba en Europa. Ya se estaba apenas comenzando la crisis los casos apenas se estaban dando en Italia. Y decíamos, bueno, ¿qué pasaría si esto se da a nivel europeo y cómo europeo lo contendría? Después pusimos otro escenario, ¿verdad? Un poco más grave, en donde tenía alcances a otros continentes y finalmente un escenario de crisis mundial. Pero ni siquiera en el escenario de crisis mundial, de pandemia mundial, nos podíamos imaginar la cantidad de sucesos, de decesos, y de situaciones que está experimentando la humanidad. Eh, Hay un tema acá, Gerald, que no se puede negar y que tiene que ver con las preocupaciones de las personas. Es decir, al final la crisis, cada persona la aborda de forma distinta. Hay personas que pues tal vez estén en sus casas descansando, aprovechándolo de vacaciones, en aislamiento social, pero hay muchas personas que lo están asumiendo como un tema de mayor gravedad, de un tema de sobrevivencia, en donde tienen familiares que lo están viviendo, que lo están pasando, y donde esto ha generado un miedo atroz, ¿verdad? Un miedo que yo creo que todos de alguna manera hemos experimentado y hemos valorado en algún momento a partir no solo de nosotros mismos, sino también de nuestra familia. Sí, definitivamente, y creo que sí, que precisamente en aquel momento hablábamos precisamente de este tipo, digamos, de escenarios, y parte de esos escenarios o de la construcción de escenarios, no visualizábamos definitivamente digamos, las implicaciones que esto podía tener, o por lo menos no nos imaginábamos tener un aislamiento, o sea, es decir, como se dice en inglés, hay un lockdown, ¿verdad? Es decir, estamos todos encerrados prácticamente en nuestras casas. No nos íbamos a imaginar tampoco la cantidad, digamos, de lamentables muertes que ha tenido o ha ido dejando esta pandemia, y tampoco se visualizaba digamos, lo contagioso que iba a ser este coronavirus. Y en algunas imágenes que han publicado algunos medios, yo no sé si vos tal vez por ahí los habrás visto, hay como dos olas, una que dice COVID y otra que dice la gran recesión o la gran, digamos, ¿verdad?, depresión económica que podríamos estar enfrentando. Y creo que precisamente esa situación es la que hoy, digamos, queremos seguir abordando, ¿verdad? Es decir, ya no solo el tema del impacto sanitario, ¿verdad?, y las medidas que se han venido tomando, sino también las posibilidades de que esta repercusiones o el escenario que continúa o que va a continuar definitivamente terminará siendo un tema que podríamos nosotros dedicar varios, digamos, incluso programas referentes a esta temática. Pero sí tal vez sería importante visualizar algo, Percy, acá, y es que todos los estados de una u otra forma hemos ido respondiendo a la crisis. Algunos se pueden decir que han sido gobiernos, o hay gobiernos que han respondido de una forma tal vez un poco, no quisiera entrar a evaluarlo si buena o mala, pero sí que hemos tenido, digamos, reacciones, gobiernos más reactivos a la hora de tomar, digamos, una serie de decisiones, lo cual es importante señalar para quienes nos están acompañando en la transmisión, que precisamente para esto el mundo no estaba preparado. Vos bien ahora lo señalabas y decías que en aquel momento que estábamos analizándolo, la Organización Mundial de la Salud no lo había declarado todavía una pandemia. E incluso hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando las decisiones. Pero hay países que pareciera que lo han venido haciendo o han venido reaccionando de una forma, digamos, correcta, digamos, si cabe la palabra, que es el caso particularmente de Corea del Sur, ¿verdad? Es un caso bastante destacado en la forma en que ha venido abordándolo. Y creo que eso se debe precisamente a la experiencia después del SARS en el 2003, ¿verdad? Si te acordás, en el 2003
es, cuando surge la crisis del SARS, los países del sudeste asiático, entre ellos, digamos, Corea, tienen que prepararse precisamente a digamos, a una preparación y una toma de medidas que les facilite o les permita poder, digamos, reaccionar. Y ahí, digamos, ha sido importante la capacidad del testeo que ha hecho, digamos, Corea, la identificación de los casos y el apoyo que ha tenido precisamente con la tecnología. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces tenemos un primer tipo de reacciones, que son los gobiernos que sí han tomado acciones en principio de forma adecuada. En ese primer grupo podríamos entonces colocar a Costa Rica. Yo creo que a Costa Rica, Gerald, más allá de que pensemos que el coronavirus de alguna manera le ha venido a ayudar al gobierno actual, ¿verdad? Que estaba en una crisis mediática importante por el tema de la OPAT y otras situaciones, pero la crisis ha venido no solo a mejorar la imagen del gobierno, sino también a desafiar al gobierno en un momento en donde era necesaria su participación. Me ha gustado ver a los medios de comunicación también cerrando filas y transmitiendo, digamos, la noticia, porque nosotros en ese programa, Gerald, también en ese primer programa que hicimos, nosotros planteábamos, bueno, ¿qué pasaría si el COVID llega a Costa Rica y el gobierno en ese momento estaba totalmente peleado con los medios de comunicación, estaban enfrentados, se peleaban en las conferencias de prensa, no sé si lo recordás? Si en ese momento, ¿qué iba a pasar si llegaba el COVID a Costa Rica? Bueno, creo que la sociedad costarricense y los medios de comunicación pues han tenido la madurez suficiente, la mayoría, para seguir las recomendaciones que el gobierno ha hecho. En ese sentido, me parece que el gobierno lo ha hecho bien y que tenemos, gracias a Dios, pues un sistema, digamos, de salud impresionante, que realmente ha dado la talla hasta el momento. Estará a prueba, pero ha dado la talla hasta el momento. Es decir, el gobierno de Costa Rica ha actuado bien. Me ha llamado mucho la atención la posibilidad de que Costa Rica esté al frente también en buscar las soluciones para el COVID-19. El hecho de que el Instituto Promiro Picado esté planteando que ellos podrían ayudar a encontrar alguno de los sueros y que tienen incluso varias opciones, que están haciendo alianzas internacionales, pero que están desarrollando en sus laboratorios la posibilidad de ver cómo las personas que se han curado del COVID y han estado donando su sangre y otro material genético para poder examinar cómo lograron crear anticuerpos y que estos anticuerpos se puedan tratar en diversos laboratorios para reproducir ese tipo de matrices. Yo creo que ahí, y encontrar finalmente tratamiento para pacientes y que el presidente de la caja diga que lo puede tener en un mes a partir de que el Ministerio de Salud, que está de acuerdo en esto, de los permisos respectivos. Bueno, yo creo que es impresionante, es decir, que Costa Rica diga que puede encontrar la solución y el tratamiento a pacientes a partir de los mismos tratamientos o los mismos procedimientos o procedimientos similares con los que han logrado convertir el veneno en suero antifídico. A mí me parece eso de primer nivel, algo que nosotros en Costa Rica, digamos, el instituto pasaría a tener un renombre a nivel internacional. Imagínate el bien que se le estaría haciendo a la humanidad en estos momentos. Yo creo que es realmente meritorio. Entiendo también que pues no es un asunto, digamos, de este gobierno, que son instituciones costarricenses que fueron fundadas desde hace muchos años, pero digamos que podemos ubicar en ese primer grupo de gobiernos que han reaccionado bien el gobierno costarricense. Otro ha sido Corea del Sur. Corea del Sur. Que quería agregarte ahí, perdón que te interrumpa, nada más agregarte que algo importante que ha tenido, digamos, el país y que lo demuestra, precisamente lo que estás diciendo, es un sistema, ¿verdad? Y una inversión que nosotros tomamos una decisión después de 1948, precisamente de invertir en salud y educación. O sea, hoy estamos viendo que quienes están liderando esta situación son
precisamente los países, las instituciones creadas a partir de ese modelo social de desarrollo de Costa Rica. O sea, estamos hablando de nuestra inversión en un sistema de salud liderado por la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, pero también por una educación pública. Estamos hablando que el Clodomiro Pecado es un instituto que le pertenece a la Universidad de Costa Rica. O sea, es decir, nuestra inversión en salud y en educación hoy nos está demostrando que fue una decisión correcta y que es la línea que deberíamos de continuar, que a pesar de las deficiencias, que eso no, digamos, tampoco los exime de algunas deficiencias y algunas mejoras que se deben de hacer, pero que con más razón después de esta crisis debemos de fortalecer esa institucionalidad que hoy nos está permitiendo estar, digamos, en titulares, en medios internacionales, donde se habla precisamente de esta posibilidad de encontrar un posible tratamiento y, por supuesto, de la forma en que hemos venido tratando de manejar la crisis, que como bien decías, todavía no se le puede, ¿verdad?, dar una calificación al gobierno. Estamos apenas, como ha dicho el ministro, estamos todavía a semanas de poder realmente valorar si hemos logrado aplanar la curva. ¿No? Y que se ha recogido también la tradición de Don Clorito. A mí eso me parece, de principios del siglo XX, me parece maravilloso porque los costarricenses a veces olvidamos, no nos gusta darle los méritos a quien los merece, ¿verdad? Y eso me parece que se hace una buena, que la Universidad de Costa Rica se pone una flor en el ojal definitivamente con este tipo de desarrollo. Hablábamos que otros países que han reaccionado adecuadamente es Corea del Sur. Se ha hablado mucho, Gerald, acerca de las tecnologías, del uso de las tecnologías en poder observar qué personas tienen síntomas y qué no. En China, por ejemplo, se usaron algunos elementos, cámaras para ver la temperatura de las personas, y el seguimiento, un seguimiento que estaríamos hablando que para Occidente invade la privacidad de las personas. Ahora, Corea del Sur lo hizo, pero de forma distinta. Es decir, las aplicaciones que Corea del Sur utilizó han sido aplicaciones, Gerald, que han sido voluntarias. Es decir, las personas llegan, ingresan a una aplicación voluntaria y voluntariamente 2 veces al día dan su temperatura y dan algunos otros datos de dónde han estado, si han estado en aislamiento, digamos, pueden poner la geolocalización del lugar donde se encuentran o han estado. Eso, digamos, se ha hecho de forma voluntaria, como lo prevé las leyes en Corea del Sur, ¿verdad? En ese sentido, voluntario ha sido un experimento social interesante. No de forma autoritaria como en algún momento se hizo en China. Bueno, ahí tenemos un primer elemento de cómo Corea del Sur ha logrado, digamos, realizar un buen trabajo con el COVID-19. Me hablabas vos de que, Gerald, de que el tema de los países nórdicos también lo están haciendo bien. Sí, precisamente uno de los casos que ha llamado, digamos, la atención y ha estado en algunos titulares es el caso sueco, ¿verdad? Se ha dicho que la mayoría de los países nórdicos han logrado ir controlando, digamos, de forma eficiente digamos, la propagación del virus, pero que en el caso de Suecia ha sido muy interesante porque no tuvo que llegar a tomar, digamos, decisiones, como lo hemos visto en América Latina y en algunos países, en otros países europeos, de dar, digamos, toques de queda o de prohibir definitivamente las garantías sociales para que la gente pueda circular, sino que la misma educación, la misma cultura del sueco lo ha ido haciendo dejar de frecuentar lugares, de ir a lugares que son más conglomerados y que incluso hay restaurantes, decían algunas notas internacionales, hay algunos restaurantes, bares o lugares de aglomeración que han tenido que cerrar no por una directriz del gobierno, sino sencillamente porque sus ciudadanos han decidido quedarse en casa, ¿verdad? O sea, es decir, si revisamos la información que nos ha venido de la Organización Mundial de la Salud, la única y la mejor forma para poder
contener el virus es quedarnos en casa, es ese aislamiento físico. Y en el caso de los suecos, lo han venido tomando las decisiones cada uno de los ciudadanos sin que el gobierno tenga que hacer una imposición. Y eso es un tema, digamos, bastante importante a resaltar, porque una de las grandes, digamos, preocupaciones, e incluso en términos culturales, ha sido la falta de disciplina y de seguimiento de acatamiento de órdenes que hemos tenido los latinos, ¿verdad? Y ese es un tema que definitivamente hoy está demostrando, ¿verdad?, cierto nivel de efectividad. El caso de Alemán es otro, ¿verdad? O sea, los alemanes han logrado, ¿verdad?, aparte de algunas otras decisiones que ha tomado, digamos, el gobierno, pero hay una disciplina de quedarse en la casa, de que hay que, ¿verdad?, que seguir las indicaciones o las recomendaciones que se han venido dando por parte de las autoridades de salud. Me ha gustado mucho en el caso de Alemania que ellos ya están haciendo planes de post-crisis, de post-COVID-19. Bueno, ¿qué va a pasar después? Yo creo que ningún gobierno está haciendo planes sobre eso. Más allá de cuánto dure Alemania en salir paulatinamente y en diversos grados sus poblaciones y sus sectores, ya ellos están haciendo planes. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se deben acatar después del COVID-19? ¿Qué lugares se visita? ¿Qué tipo de comercio abre? ¿A dónde pueden ir? Esto me parece maravilloso porque nadie lo está haciendo. Bueno, hay un segundo tipo de gobiernos que son los que han tardado en reaccionar. China, Reino Unido, Estados Unidos. Hablemos de China. China realmente se tardó muchísimo en reaccionar. A partir de que los médicos, y esto sin hablar de las teorías de la conspiración, pero ha sido un país que en su momento, cuando los médicos empezaron a anunciar la presencia de la epidemia, el gobierno chino, si no fue por la misma intromisión de medios internacionales y periodistas que han sido expulsados, todavía la semana pasada estaban expulsando periodistas extranjeros, fue un gobierno de corte autoritario que de alguna manera limitó el acceso a la información en el lugar y también se tardó en reaccionar. No sé si estás de acuerdo con ese planteamiento. Sí, hay algo, digamos, tal vez acá, digamos, pues importante de ir señalando con respecto, digamos, al caso de China y al caso, digamos, como decías bien, de las teorías de conspiración. Uno es que hay algunos, ¿verdad?, informes o hay algunos análisis que han ido señalando de que hubo los primeros, digamos, casos, primeros síntomas finales de noviembre, principios de diciembre, y que la comunicación oficial llega hasta prácticamente finales de diciembre del 2019, razón por la cual el nombre del virus adquiere el COVID-19, ¿verdad?, porque es prácticamente del año pasado. Y que la forma en que esto, digamos, se empieza, digamos, a manejar por las autoridades chinas, empiezan a generar, digamos, algunas dudas o algunos cuestionamientos, incluso al punto de que algunos han señalado de que si esto era un arma bioquímica, si fue un virus, ¿verdad?, construido para efectos, digamos, letales de ataque a países enemigos o a poblaciones de países enemigos, y que en algunos, digamos, casos, y ya han salido, digamos, en varios medios científicos a desmentir un poco esto ya una vez que pudieron, ¿verdad?, aislar y empezar a ver las partes que tiene digamos, el virus. Lo que sí es, yo podría, digamos, ahí tal vez señalar, y no sé si vos coincidís conmigo, es que se hablaba que antes del coronavirus lo que existía era una crisis a nivel, digamos, internacional de confianza a China, ¿verdad? Es decir, no se sabía si confiar o no confiar en China, había un problema de confianza. Y algunos señalan que después del coronavirus lo que va a haber es un problema de desconfianza. O sea, es decir, que a partir de este momento los países están desconfiando hasta incluso de los números que China da, ¿verdad? Algunos han señalado que el número de muertos es muchísimo más alto que el que ha reportado, digamos, China. Y creo que ahí precisamente es lo que estaba señalando. Es otro tipo de, digamos, de reacción, otro tipo de gobierno a la hora de tomar ciertas decisiones con respecto a una pandemia. Que si bien nos vamos a tratar de pensar, digamos, en
o en el origen, definitivamente aquí lo importante va a ser contener la pandemia, ¿verdad? Contener el virus, lograr encontrar un tratamiento para que dejen de estar muriendo personas y poder recuperar a los que se encuentran en condición crítica, mientras logramos, ¿verdad? Como comunidad internacional, desarrollar definitivamente la vacuna. Pero definitivamente en algún momento tendremos que tomar la decisión de investigar y conocer realmente cuál fue el origen del virus, de dónde surgió, cómo fue que genéticamente fue cambiando a lo largo de los años, y esto ya en sí mismo es un replanteamiento de una política internacional, ¿verdad? Es decir, tenemos que empezar a invertir más como comunidad internacional en investigación y desarrollo de este tipo de virus, de este tipo de enfermedades, para no tener que volver a enfrentar una situación como la que estamos enfrentando en este primer trimestre del 2020. Sí, yo pienso igual que vos. Existe en este momento a nivel mundial una falta de liderazgo. Hay un vacío de poder. Estados Unidos no ha tomado el papel que uno pensaría que le corresponde a nivel internacional, en parte quizás por la forma de ser de su presidente. Y en ese vacío de poder, China ha buscado enviar médicos. Por ejemplo, vimos el Airbus que llegó a Italia, a los médicos de China descendiendo algunas de sus equipos médicos. También vimos un jet que se envió con mascarillas y respiradores por parte de uno de los millonarios chinos, dueño de Alibaba, que es como el Amazon en China, y también para Italia. Y uno podría pensar que están tratando, digamos, de limpiar su imagen. Lo que pasa es que yo esto lo veo difícil por dos razones. Uno, porque exportar un régimen autoritario siempre es difícil. Y dos, porque en el origen de la pandemia, más allá de las teorías de la conspiración, de dónde vino, dónde no vino, si fue del murciélago, si fue del animalito, del pangolín, o si fue un asunto de un virus que se soltó ahí por mal manejo, o que lo llevaron otros en algunas actividades deportivas. Más allá de cualquiera de esas teorías, el virus se originó en China. Sí, de ahí fue donde se conoció y se exportó. Limpiar esa imagen para China va a ser muy difícil. Yo comparto con vos que el tema de la confianza pública y sobre todo el tema en la polaridad, en las relaciones internacionales políticas, el tema va a estar siempre sobre el tapete. Ve vos que unos abogados en Florida están demandando a China por el tema de la pandemia. Es decir, todavía no sabemos cuáles países estarían posteriormente al COVID-19 tratando de responsabilizar a uno o a otro acerca de lo que se hizo. Bueno, dentro de estos países que han tardado en reaccionar, también está el Reino Unido y los mismos Estados Unidos. Reino Unido, vemos a su primer ministro, a Johnson, hospitalizado y en cuidados intensivos, ¿verdad? Un personaje que en su momento venía saliendo con mucho éxito del Brexit, y precisamente el Brexit, una de sus primeros componentes fue un componente en el cual se planteó el tema de que los migrantes que estaban entrando por Italia, por Turquía, por Grecia, no llegaran a la isla y que por lo tanto se separaban de Europa por esa razón. Eso lo hemos comentado en otros momentos. El tema aquí es cómo Johnson no actúa a tiempo, no corta comunicaciones, más bien él se sigue reuniendo con el Parlamento, con su gabinete, sigue saludando personas, y ahora sabemos que hasta la reina tiene coronavirus, COVID-19. Entonces uno pensaría que hubo un atraso ahí a la hora de comenzar a tomar las medidas, no solo para protegerse él y el gobierno, sino principalmente para su población. Y vemos exactamente lo mismo en Estados Unidos con el presidente Trump.
Sí, creo que ahí, Percy, es interesante, digamos, volver tal vez, o devolvernos un poco, tal vez, algunas particularidades de ellos. En el caso de Donald Trump, y hago tal vez la analogía si vale, ha sido habitual verlo a lo largo de su administración cuestionando y poniendo en tela de duda los criterios científicos. Recordemos de que él decidió y decía que el cambio climático no existía, que eso era un invento para debilitar la economía norteamericana, y que con el mismo caso del coronavirus, él prácticamente no ha escuchado, no ha querido escuchar las voces de los científicos. Y si algo nos está dejando esta pandemia o esta crisis es que definitivamente quienes saben y quienes tienen el conocimiento científico, ¿verdad? El conocimiento académico, son los que pueden liderar estas situaciones, digamos, de crisis y ir viendo la forma en que esto va evolucionando, que se va, digamos, mejorando. Y creo que en ese momento Boris Johnson también tomó una posición, digamos, similar, minimizó el impacto y la expansión que tenía la pandemia, y las decisiones las toma, digamos, en un momento tardío, ¿verdad? Y algo aquí también importante, Percy, que probablemente tomaremos un poco más adelante, es que estamos cambiando también la forma de ver las cosas, ¿verdad? O sea, es decir, hemos puesto, y en el caso, digamos, de Reino Unido y Estados Unidos, la economía como el primer punto y no el tema de salud. Creo que muchos de los elementos que valoraron tanto el presidente Trump como el primer ministro Johnson fue precisamente el impacto que esto podía tener en la economía, y que hoy nos damos cuenta que definitivamente la economía no lo iba a hacer todo, que entre mejores decisiones tomáramos para fortalecer, obviamente, y cuidar a las personas, nos va a ayudar a, por supuesto, digamos, tener menos cantidad, digamos, de personas fallecidas. Y que la economía al final tendremos que tomar decisiones, sí, va a ser difícil, vamos a tener que tomar, digamos, algunas decisiones importantes acá, pero que la realidad que demostraron los Estados Unidos y el caso, digamos, del Reino Unido, vienen, digamos, a demostrarnos definitivamente que las decisiones había que tomarlas, digamos, con tiempo. Y, digamos, en el caso de los Estados Unidos es bastante preocupante que en este momento prácticamente se está convirtiendo, ¿verdad?, en el nuevo foco de la epidemia. La cantidad de nuevos casos y la cantidad, digamos, de personas que están muriendo en los Estados Unidos por día, digamos, ya tiene cifras, digamos, bastante preocupantes. Mira, ayer una funcionaria de la OMS le preguntaba a CNN sobre el tema de por qué en Estados Unidos ha habido tantos contagiados, y ella lo que planteaba era que precisamente a la respuesta tardía. Aquí hubo una reacción tardía en reconocer, digamos, eh, la urgencia del problema que se tiene. Incluso en un primer término recuerda el tema de los tests, que los tests no habían test, no se conseguían, de acuerdo al modelo sanitario de salud pública que tiene Estados Unidos, y donde ahí ellos habían encontrado problemas. Ayer, Jerome Adams, el cirujano general de Estados Unidos, decía, este va a ser nuestro momento, ayer más bien, nuestro momento Pearl Harbor o nuestro momento 11S. Y aquí uno se preocupa, ¿verdad? Porque uno puede ver al presidente Trump diciendo todo está controlado, todo lo tenemos bajo control. Al principio dijo habrá un caso y ahora tenemos más de 10,000 personas fallecidas. Y ves de repente al cirujano general de los Estados Unidos diciendo este va a ser nuestro Pearl Harbor. Digamos que a nivel histórico son frases muy duras, ¿verdad? Y uno se preocupa, bueno, ¿qué va a suceder realmente en ese país con el tema de la confianza pública? Que es un tema que plantea Kinzinger en su artículo, que creo que esperemos que nos dé tiempo de conversar en unos minutos. Otro país, otro tipo de gobierno estamos analizando, hemos analizado los que han reaccionado, los que se han tardado en reaccionar, pero tenemos gobiernos que aún no reaccionan. México hasta esta semana y Nicaragua no reaccionan. El caso nicaragüense es un caso, digamos, de mucha preocupación, porque incluso hace una manifestación para
hablar del amor en tiempos de COVID-19, ¿verdad? Ahora se dice que hay muchas personas con una neumonía extraña, ¿verdad? Bueno, el diario La Prensa ayer publicaba que tenían 6 casos ya confirmados positivos, pero ha sido, digamos, un gobierno en donde además Daniel no aparece por ninguna parte, ¿verdad? Dando a la especulación de que podría estar enfermo o podría estar muerto, ¿verdad? O sea, la especulación que existe, porque no aparece, digamos, en presentaciones públicas. Y por otro lado, uno ve el caso de la respuesta que se dio precisamente por parte de, de México, en donde el gobierno López Obrador tardó mucho en reaccionar. Inicialmente él planteaba el tema de una probable de que la economía, de que el país no tenía que cambiar porque eso no iba a suceder. No sé si podemos ampliar un poquito sobre el tema de México. Gerald. Claro, quería nada más señalar ahí algo, Percy, que digamos que se han manejado en algunas de las versiones para el caso de Nicaragua antes de ingresar, y es precisamente que ha sido una, por decirlo de alguna manera, una costumbre en el caso, digamos, nicaragüense, de que Daniel Ortega no aparezca a dar malas noticias. O sea, Rosario Ortega ha hecho de alguna manera visualizar a Daniel Ortega como casi como una deidad que nunca da malas noticias, ¿verdad? Y entonces algunos justificaban un poco la no aparición en medio de esta crisis del presidente Ortega, precisamente, digamos, en esa línea. Quien ha sido, digamos, el rostro visible del tema de la crisis ha sido la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo. Pero en este caso, digamos, llama, digamos, y preocupa, que quería, digamos, nada más ahondar un poco en eso, porque es una repercusión directa que tiene nuestro país, ¿verdad? Es decir, un aumento en la cantidad, digamos, de casos, una cantidad de, digamos, de personas que mueran por el COVID-19 en Nicaragua, va a tener un impacto en toda la región centroamericana, pero particularmente, digamos, en nuestro país. Nosotros compartimos con Nicaragua una frontera muy extensa, una frontera porosa, ¿verdad? Que si bien es cierto, y hay que reconocer las gestiones que ha liderado el gobierno de la República para tratar de encontrar a aquellos nicaragüenses que quieran migrar al país, ya sea, ¿verdad?, ingresar o salir del país de forma ilegal, digamos, es de reconocerlo, pero definitivamente esto puede ser una situación que el país debería ir ya valorando de activar algún tipo de mecanismo en el marco regional, ¿verdad?, del SICA, porque, digamos, esto podría tener una repercusión, digamos, importante en términos de salud y en el impacto, por supuesto, de la recuperación de la región como un todo. Incluso ayer leía que Glenda Umaña, la periodista, digamos, de acá nacional, hacía mención de una noticia extraoficialmente, no, decía no confirmada, de que Daniel Ortega incluso estuvo en Costa Rica en el CIMA haciéndose, parece que un tratamiento, y que regresó a Nicaragua hace 2, 3 semanas, y que desde entonces no se, digamos, no se le ha visto, lo cual, digamos, genera todavía, digamos, como decías, muchísimo más especulación. Y aquí, digamos, habrá que darle, digamos, definitivamente un seguimiento y tomarle el pulso a lo que pase en Nicaragua. Y me preguntabas en el caso de México, que a mí, digamos, en lo particular, digamos, además de que tengo muy buenos, digamos, amigos y relación, digamos, con México, duele mucho digamos, lo tardío, digamos, de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger, digamos, a la población y de tomar algunas medidas, pero también hay que contextualizar un poco, digamos, la situación del mexicano. Estamos hablando de un país, ¿verdad?, que prácticamente el 60% de su población está en términos de, ya sea ligados a pobreza o bien con trabajos del día a día, ¿verdad? O sea, es decir, las personas trabajan el día a día para poder tener y llevar algo de ingreso, digamos, a su país, lo cual este tipo de cuarentena, este tipo de aislamiento tiene un impacto, digamos, importante en las personas, ¿verdad? Es decir, acá no podemos olvidar que definitivamente estamos enfrentando una crisis sanitaria, pero que las repercusiones en términos humanitarios, ¿verdad?, en términos de los indicadores de pobreza, va a ser una gran
tarea que vamos a tener que tomar después de que salga, digamos, esta crisis. Y que en el caso, digamos, mexicano, parte, digamos, de esa misma incredulidad, ¿verdad? O esos gobiernos incrédulos, como lo hemos, digamos, tratado de llamar en este programa, precisamente lo más lamentable era escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador diciéndole a la gente que saliera y siguiera abrazándose y siguiera, ¿verdad? Siguiendo como si nada, cuando estábamos viendo cómo, ¿verdad? Y no sé si a vos te pasó, Percy, pero en las primeras semanas de esta crisis era casi surreal estar viendo cómo este mapa se iba poniendo rojo, ¿verdad? Y se iba extendiendo desde China a todo el resto, digamos, del planeta, y que hoy, si lo vemos prácticamente, estamos hablando de más de 180 países que, digamos, que han reportado casos de COVID-19, y que aún así el presidente mexicano, ¿verdad?, no haya tomado, digamos, las decisiones digamos, necesarias. Pero también aquí hay otro tipo de gobierno que me gustaría también que conversáramos, y es de que los que creen que tienen todo esto controlado, y que ahí podríamos entonces, obviamente, resaltar el caso, digamos, del presidente Nicolás Maduro, que si bien ha por lo menos tratado de manifestar que tiene, digamos, la situación controlada, hemos también visto en algunos medios, digamos, las declaraciones de que están prácticamente sin mascarillas y sin equipo, y que esto también, ¿verdad?, se debe a un tema de todo lo que ya conocemos, la situación del no reconocimiento por más de 50 estados, y que han hecho, digamos, cierto tipo de bloqueo, ¿verdad?, económico y de cuentas y demás al gobierno de Maduro, que no sé ahí cómo lo ves. Totalmente de acuerdo. Ha sido uno de los gobiernos que se ha tardado o que ha pensado que tiene las cosas de forma controlada. Yo pensaría ahí también que a Maduro se le está complicando mucho la situación. Vemos, por ejemplo, en las últimas 2 semanas la acusación que la Fiscalía de Estados Unidos, en varios de los estados, en 3 estados, se han planteado contra diversos líderes asociados a Maduro y a él mismo. Una, digamos que, acusación que sin duda alguna busca que Estados Unidos pueda de alguna manera eliminar a un régimen que ha sido molesto, pero la acusación va en términos de tráfico de armas y de drogas. Esto es interesante, digamos, de analizar, porque una cosa es la retórica que han cursado los presidentes Maduro y Trump, y otra cosa es cuando la Fiscalía de los Estados Unidos hace una acusación formal. Es decir, me parece que para Maduro el escenario no es nada cómodo. Y por otra parte, el anuncio de Estados Unidos de enviar, digamos, a la Marina, a los destructores norteamericanos, al ejército naval, al Comando Sur, a las aguas cercanas en el Pacífico, en el Caribe, perdón, en el Caribe, en el Atlántico, en el Caribe venezolano. Eso a uno le preocupa, porque lo que puede, porque uno no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Es decir, cuando usted moviliza con lo que debe valer eso en millones de dólares, unos escuadrones tan grandes, ¿verdad? De destructores, barcos, buques, etcétera, eso tiene que tener un costo importante para Venezuela. Un día de estos, Gerald, me llamó la atención un caso de un crucero que se encontró con un barco, con un buque, de la naval venezolana. No sé si en esta noticia lo que sucede es que la naval dice que el buque, el crucero, era un crucero que iba vacío con sus solamente 37 tripulantes. Ese crucero aparece, según los venezolanos, según el gobierno venezolano, perdón, en aguas territoriales de ese país. Y entonces el barco, este buque naval venezolano, le ordena que tome hacia Venezuela, trata de interceptarlo. Como el transatlántico sigue su ruta, entonces el buque comienza a golpearlo en la proa, en el casco, empieza a chocar con el barco para tratar incluso de desviarlo hacia aguas venezolanas. Por su parte, obviamente, el crucero dice que no, que ellos estaban en aguas internacionales. Pero lo cierto del caso es que el buque naval comienza a golpear este transatlántico con tan mala suerte de que el que se despedaza es el buque venezolano, el buque de la naval. ¿Por qué? Porque esos cruceros
están hechos con unas capas de acero, ¿verdad? Para surcar, para romper el hielo, son rompehielos. Entonces, por supuesto que con una capa reforzada era imposible que esta patrulla venezolana, por más que golpeara el crucero, pues pudiera devolverlo de su... el buque se hunde y finalmente es rescatado por miembros de la naval venezolana. Pues Maduro dirá que era que el buque, que el crucero probablemente iba lleno de militares estadounidenses que buscaban invadir Venezuela. Bueno, eso es parte de lo que estamos viendo. Gerald, yo creo que para terminar, porque nos ha desbordado el tiempo y realmente tenemos muchos temas que ver, tendremos que dedicar otro tema, pero hay gobiernos como los que acabas de plantear que pareciera que tienen todo controlado, los mismos Estados Unidos según Trump, y el caso de Brasil con Bolsonaro. Pero hay otro grupo de gobiernos que están desbordados, que a uno le preocupa mucho, el caso de Italia, el caso de España y el caso de Ecuador. Sí, definitivamente en estos últimos, digamos, tres tipos, o estos tres países que estamos señalando de gobiernos desbordados, es, digamos, muy lamentable ver cómo en el caso italiano, por ejemplo, ¿verdad? Que se convirtió ¿verdad? Después de China en el epicentro de esta crisis, ver cómo se ha venido, digamos, desbordando precisamente la pandemia, ver cómo los sistemas de salud no han logrado, digamos, dar abasto y ver cómo los números todos los días incrementan, ¿verdad? Su número, ¿verdad? Digamos, de decesos, más la cantidad, digamos, de personas contagiadas. Pero, digamos, hay temas, digamos, aquí muy particulares, ¿verdad? Digamos, de señalar. Uno, en el caso, digamos, italiano, precisamente las regiones que están siendo más afectadas han sido las regiones, uno, que han tenido, digamos, un mayor liderazgo, digamos, en el términos económicos y de visitas, pero que también hay que recordar que Italia, después de Japón, es uno de los países con mayor número de adultos mayores, ¿verdad? Y esto hace que precisamente sea, digamos, un poco más, digamos, todavía compleja la situación. Pero estamos hablando de países que, a pesar de ser, digamos, países que hemos llamado, ¿verdad? En nuestras teorías y en nuestros abordajes de relaciones internacionales, países del primer mundo, han demostrado tener una ineficacia y una ineficiencia precisamente en la forma en que han venido gestionando sus modelos de salud. Y en el caso español particularmente hay un tema, digamos, preocupante y es recordemos lo que le costó al presidente Sánchez a formar gobierno, ¿verdad? Y que no solo lo que le costó, lo cual demuestra que internamente o políticamente hay, digamos, un fraccionamiento importante en España, ha demostrado también una serie de toma de decisiones erradas, ¿verdad? Una de las que más ha llamado, digamos, la atención es cómo en medio de una crisis, ¿verdad? España compra una cantidad importante de test a una empresa china que no tenía la licencia, ¿verdad? Para demostrar la efectividad, digamos, de estas pruebas. Y que una vez que llegan las pruebas a España, se dice que tienen un margen de error del 80%, ¿verdad? Y entonces sale China, digamos, a decir de que es una empresa que no tenía una licencia, digamos, para poder vender y que esas no eran, digamos, las pruebas o los test recomendados, ¿verdad? Entonces uno, digamos, adiciona, ¿verdad? Precisamente esa forma de gestión, ¿verdad? A nivel de toma, digamos, de decisiones, obviamente sin perder lo que hemos mencionado, que es la toma de decisiones, digamos, en tiempo, digamos, en el correcto momento. Italia y España tuvieron, bueno, en el caso italiano hubo un partido de fútbol masivo, ¿verdad? Donde muchas gentes participaron y se cree que a partir de ahí fue uno de los principales focos, ¿verdad? De expansión, digamos, de la propagación. Y en el caso de España, incluso días antes de los primeros casos, tuvo manifestaciones, digamos, multitudinarias que no fueron canceladas por el gobierno y que precisamente se considera que pudieron haber sido, digamos, los focos de contagio. Y el caso, digamos, de Ecuador es, digamos, muy lamentable, o sea, se da incluso en medio de esta crisis la renuncia de la ministra, digamos, de las autoridades de salud, ¿verdad? Y hay que volver, digamos, a nombrar personas y empezar a ver, digamos, la cantidad de personas que empiezan, digamos, a morir incluso en las calles, ¿verdad? Como hemos visto, digamos, lamentablemente en algunas de las imágenes. Y esto, digamos, definitivamente, como decía en un momento antes digamos, en el programa hoy,
hay que definitivamente replantearnos la forma en que nuestros países están invirtiendo en salud, que estamos invirtiendo, digamos, en educación, la forma en que vamos a fortalecer la institucionalidad para poder enfrentar pandemias, digamos, futuras. Definitivamente todos los países tendrán que replantearse muchas cosas, empezar a ver casos por casos, pero el rol ahí de los gobiernos va a ser, digamos, fundamental. Este tema, sin duda, nos va a ocupar varios programas, Gerald, porque creo que quedamos en deuda con las personas que observan este programa para hablar un poco de cómo el orden mundial se va a ver afectado. Hemos hecho un análisis por país, por algunas tipologías de Estado que hemos considerado, pero nos quedan algunos temas, ¿verdad? Nos quedan algunos temas, algunos incluso planteados por Kinzinger en un artículo que está circulando en medios, que los estamos a leerlo y del que podemos comentar próximamente. Quedamos también en deuda con algunos escenarios que creemos que en el orden internacional, bueno, ¿qué va a pasar después del COVID-19 y cuáles son los escenarios a los que hemos podido llegar? Bien, hemos llegado al final de nuestro programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Sí, y antes, bueno, agradecemos también a nuestros patrocinadores, InRed Consulting, Scande Group y Gráfica Creativa por todo el apoyo, y a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, del equipo técnico, que hemos venido trabajando para llevarles a ustedes esta transmisión del día, digamos, de hoy. Pero no quisiera, antes de despedirme, Percy, sin agradecerle a todas esas personas que están en la primera línea de combate en el país, ¿verdad? Estamos hablando de los bomberos, de los cruzrojistas, de la fuerza pública, del tránsito, de los médicos, de las enfermeras, asistentes de enfermería, etcétera, que son los que hoy están liderando en nuestro país, ¿verdad? Y en el mundo entero esta crisis. Pero también agradecerle a esos otros héroes invisibles que también están pasando y que son los que están en las farmacias, los que están en los supermercados atendiendo, que de alguna u otra forma nos permiten tratar de mantener a flote la economía, pero también de que nosotros no nos desbordemos como se han desbordado otros países, y podamos llevar todavía medicinas o alimentos a nuestras casas. Definitivamente tendremos que hacer análisis y poner todos de nuestra parte para poder volver a reactivar la economía una vez que esta crisis pase, pero no quería, digamos, cerrar el programa sin agradecerle a los que están haciendo que todavía nos mantengamos a flote. Me uno a tus agradecimientos, que todos tengan una muy buena semana y nos vemos en la siguiente emisión de Pulso Global.